quiero en primer lugar agradecer a la Cámara Nacional de Comercio por esta invitación y decirles que es un gusto participar del primer Encuentro Nacional del Comercio. Y también decirles que me parece muy apropiado estar aquí porque el comercio es uno de los sectores que ha empujado más esta economía en los últimos 3 años. Y esto ha quedado bastante claro en los datos de crecimiento económico más recientes. Yo me voy a referir primero al ámbito externo, porque me han pedido que dé una idea de lo que está pasando en el mundo. Y lo primero es ser bastante claros, porque a veces aquí adentro hay gente que o no ve o actúa como si no viera lo que está pasando en los mercados internacionales. ¿Cuál es la situación objetiva? La situación objetiva es que hay una enorme debilidad en algunos mercados desarrollados, de hecho algunos están en recesión, y que hay una desaceleración importante en el mundo emergente que se une a una serie de medidas expansivas que están tomando los países desarrollados para poder dinamizar economías que están aletargadas. Lo primero es, tal vez, reconocer en el ámbito internacional que nosotros en las últimas 3 décadas hemos asistido a una verdadera revolución. Y la revolución es esta. En el año 1980, las economías emergentes o mundo desarrollado representaban el 30% del Producto Mundial y el 70% eran las economías desarrolladas. En el año 2012, el mundo emergente es la mitad del PIB mundial. Esto se debe, por supuesto, a que la velocidad de crecimiento de los países emergentes ha superado largamente la velocidad de crecimiento del mundo desarrollado. Y, por decirlo más claramente, la última crisis que hemos tenido y en la cual todavía estamos insertos, desde el año 2008, ha generado una respuesta muy distinta en el mundo desarrollado y en el mundo emergente. Antes las crisis eran del mundo emergente, hoy día la que asistimos es una crisis que se incubó y tuvo sus principales efectos en el mundo desarrollado. Por tanto, hoy día en materia de economía mundial, la mitad de la economía mundial es justamente está representada por las economías emergentes. Pero si viéramos el si viéramos el crecimiento, del crecimiento, alrededor del 80% del crecimiento económico está representado y está explicado por el crecimiento del mundo emergente. Por tanto, hoy día como que nos toman más en cuenta en el mundo desarrollado. Cuando uno asiste a las reuniones de países desarrollados, bueno, aparte de tener interés en las políticas económicas, se dan cuenta que el crecimiento, la demanda, viene de nosotros. Y frente a esto, nosotros estamos asistiendo en este momento al 5º trimestre consecutivo y como estos son datos que ya ocurrieron para el primer trimestre de este año, la economía europea se debate en una recesión que tuvo puntos más fuertes el año 2008, 2009, ¿no es cierto?, pero que hoy día seguimos no solo aletargados, Europa sigue cayendo y cayendo en forma importante. El último dato que tenemos del primer trimestre de este año habla de una caída en 12 meses superior al 1%. Y no se ven síntomas claros de que esto vaya a cambiar en los trimestres que vienen. Más bien, vamos a tener una recesión que continúa durante el 2013 y que, si es que se recupera, mínimamente va a ser en 2014. En Europa persisten las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. No confundamos dos cosas. Los mercados financieros pueden haber mejorado, la situación de la economía real, los problemas estructurales de fondo han tenido avances muy lentos, mucho más lentos. Y de hecho, aquí es interesante mirar la situación de las deudas públicas de los países europeos. La deuda promedio de la zona del euro supera el 90% del producto. Y la deuda de algunos países, como hay varios que están sobre el 100, bueno, Bélgica está en el 100, Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, que tiene 160% del PIB de deuda pública. Frente a esto, en el otro extremo, países como Suecia, y yo pongo a Chile acá para dar una perspectiva. Chile tiene una deuda pública de 11% del PIB, 11,9% al primer, a fines del año 2012. Pero como Chile tiene, el sector público chileno tiene más activos que pasivos, nuestra deuda neta es negativa. O sea, el sector público chileno tiene una característica bastante única en el mundo, que es acreedor neto y no deudor neto. Y eso es una gran tranquilidad respecto de las finanzas públicas. Bueno,
creo que hay que mirar dos cosas. Uno mira el crecimiento del PIB y uno dice, bueno, Europa está cayendo, pero está cayendo en torno al 1%. Pero miren lo que está pasando con el desempleo. Con la salvedad de Alemania, que tiene una particularidad muy significativa, y es que el único país de la zona del euro que mantiene tasas de desempleo cercanas al pleno empleo. Todos los otros países con tasas de desempleo de 2 dígitos y algunos con tasas de desempleo superiores al 25%, a pesar de un dato moderadamente positivo que tuvimos de España hace un par de días atrás. Pero el drama mayor no es solo el desempleo promedio, es el desempleo juvenil. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años en algunas economías como Grecia y como España es mayor al 50%, y en el caso de Grecia es superior al 60%. 1 de cada 2 jóvenes en esta economía no tiene trabajo, busca trabajo activamente y no tiene trabajo. Y países como Portugal, 40%, en Italia es 40%. El único país nuevamente que se distingue porque tiene tasas de desempleo muy poco mayores en desempleo juvenil es nuevamente Alemania, tasa de desempleo relativamente baja. Y Chile aquí tenemos una tasa de desempleo cercana al pleno empleo, pero tenemos todavía un tema con el desempleo juvenil, que sigue una tendencia mundial. El desempleo juvenil en Chile es como 2,5 veces la tasa de desempleo promedio. Hay países en que es 3 veces y en Alemania es un 20% superior al desempleo promedio. ¿Cómo vemos? Porque una cosa es Europa. Bueno, Japón, a pesar de Abenomics, todavía no sabemos bien qué va a pasar con Abenomics, pero los mercados han tenido bastante optimismo, pero el hecho es que la economía japonesa sigue creciendo en torno a cero. Ha crecido un poco más, pero muy poco más. Y Estados Unidos tiene un crecimiento algo mejor, pero en torno al 2%. Esa es la realidad de lo que estamos enfrentando en la economía mundial. Y frente a esto, ¿qué han hecho los países desarrollados? Bueno, que han tenido expansiones de la política monetaria que no tienen precedentes en periodos que no son de hiperinflación, pues son en periodos de cierta normalidad, no tienen precedentes en la historia del mundo para las economías desarrolladas. La base monetaria son todos los billetes y monedas que están en libre circulación, es como lo que llamamos el dinero de alto poder expansivo, base monetaria. Esta base monetaria se ha multiplicado por 4 veces entre el año 2008 y el año 2013. Si era 800 billones, hoy día estamos cerca de 3,2 trillones de dólares. Esa es la expansión de la base monetaria. ¿Y qué es lo que hizo el señor Abe cuando llegó al poder? Dijo, bueno, yo me tengo que poner a tono con esto porque no puedo quedar atrás, entonces vamos a doblar la base monetaria de aquí a fines del 2014, ir de 1,4 trillones a 2,8 trillones de dólares. En el caso de Japón, uno tiene alguna perspectiva de racionalidad de una política así. Japón ha estado en deflación por un periodo muy largo de tiempo, entonces el hecho de tener una política monetaria más expansiva parece razonable porque por lo menos de apuntarle, y Japón le está apuntando ahora a una inflación de 2%, porque ha tenido deflación, precios que caen. Entonces es muy complejo en una economía que además cae la población porque tiene tasas de natalidad muy bajas y no alcanzan a cubrir ni siquiera la preservación de la población. Por lo tanto, la población está cayendo, los precios están cayendo, es una situación muy compleja. Bueno, es en este escenario que nos estamos desenvolviendo. O sea, no hay que perder de vista esto. Y bueno, desde el punto de vista de China, nosotros miramos a China y claro, China ha caído su tasa de crecimiento, tiene una desaceleración que continúa. China está creciendo hoy día más cerca del 8%. Un crecimiento que no es para asustarse, pero claramente no es el 10% o 11% que tuvo hace un año atrás. Y cuando uno dice, bueno, pero este 8, ¿cómo se compara? Entre el año 78 y el año 2008, China creció en promedio para este periodo de 30 años, creció al 10% anual, 9,9 para ser preciso. Ese es el crecimiento promedio de China. Por lo tanto, China está creciendo 2 puntos menos. Y tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Eso significa un precio algo más bajo del cobre, que ya lo hemos visto en los mercados, pero tampoco una debacle en el mercado del cobre. El cobre está ahora en $3.35, claro, estuvo a $4.40. Claro, en esa época China crecía al 10%, ¿no es cierto? Pero hoy día está creciendo a tasa menor. Y tampoco hay que perder de vista lo que está pasando en nuestra región. En América Latina ha habido una desaceleración muy fuerte en varios países
Y dentro de este contexto, los países que crecen más, y aquí estoy tomando solo los últimos 2 años, 2012 y la proyección 2013, Perú y Chile. Colombia crece en torno al 4, México más cerca del 3, Argentina bajo el 3 y Brasil por ahí, luego de haber tenido una caída muy significativa en los últimos 2 años. Solo un dato, la proyección para Brasil, y yo estoy tomando proyecciones de Consensus Forecast, la proyección para Brasil es un crecimiento de 3 en este año, pero el crecimiento del primer trimestre fue de 0,6. Es decir, Brasil partió con una economía extraordinariamente desacelerada, una desaceleración brusca, violenta. Yo creo que es importante que ustedes tomen en cuenta esto porque, insisto, hay gente en este país que no ve lo que está pasando afuera o no quiere verlo. Nosotros tenemos que analizar y ver, y en este escenario, justamente el contraste de lo que estamos viviendo en Chile es muy significativo. Es un contraste muy fuerte ver una economía que se expande por 4º año consecutivo. Y ahora me voy a meter un poquito en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile seguimos creciendo, pero la economía se desacelera moderadamente. Nosotros esto lo planteamos, fue una de nuestras proyecciones oficiales en el gobierno, cuando algunos, ¿se acuerdan ustedes que algunos hablaban del sobrecalentamiento de la economía hace algunos meses atrás? Bueno, ya nadie habla del sobrecalentamiento. Los que hablaron de sobrecalentamiento hoy día están callados, porque tienden a sobrereaccionar. Nosotros nunca hablamos, dijimos, no hay sobrecalentamiento, no hay burbuja. ¿Qué es lo que hay? Bueno, vamos a ver una desaceleración. La desaceleración te está dando. Y esta desaceleración tiene elementos puntuales. Nuestro crecimiento promedio del año, en el periodo 2010 al 2012 es de 5,8%, casi 6. Este año vamos a crecer más cerca del 5. ¿Qué ha pasado aquí en enero? En enero se hablaba de la sobrecalentamiento. Bueno, en enero crecimos al 6%, en febrero y marzo crecimos algo al 3 o sobre el 3, y en abril se recuperó respecto de febrero y marzo, pero tenemos una economía que está desacelerada respecto de lo que venía el año 2012. O sea, el año 2013 vamos a vivir una desaceleración moderada, pero una desaceleración al fin. Aquí hay algunos elementos puntuales. Por ejemplo, en el crecimiento de febrero está influido en forma importante por el hecho de que febrero, el año 2012, fue bisiesto, por lo tanto tiene un día más. Y un día más no es un día hábil más, es un día completo más. Eso influye en el crecimiento económico, de hecho es más de un punto de crecimiento por el hecho de tener un día menos. El mes de marzo está influido por tener 2 días hábiles menos, pero también el efecto del paro portuario. Y en abril nos pegan 2 cosas. En abril nos pega el crecimiento de la minería, que es negativo, y esto se debe algunas huelgas, y se debe también, el crecimiento de abril está influido por el paro portuario que en los primeros días del mes afectó, así como afectó en la última semana del mes de marzo. Por tanto, aquí hay algunos elementos puntuales en estas cifras y nosotros esperamos que este crecimiento del primer trimestre se entone un poco en los meses que vienen y en los trimestres que vienen, pero sin dejar de decir siempre que estamos en un proceso de desaceleración. Ahora, ¿qué es lo que ha empujado el crecimiento? Porque aquí de repente hay algunas percepciones equivocadas. Es cierto que el consumo ha sido importante, pero lo más importante lejos ha sido la inversión, la formación bruta de capital fijo. En promedio, si el crecimiento 2010-2012 es 5,8%, la inversión ha crecido a más del doble. Ha crecido a más de 13% en promedio entre 2010 y 2012. Y el consumo al 8,6%, el consumo de gobierno. Nosotros no creemos... En el gobierno del presidente Piñera nosotros no creemos que la forma de estimular la economía a través del gasto público. De hecho, lo que ha crecido, el gasto público ha crecido menos que lo que ha crecido la economía. Y este crecimiento menor del gasto público respecto a la economía permite tener tasas de interés más moderadas, una inflación más baja y un tipo de cambio más competitivo. Alguien podrá decir, bueno, pero el tipo de cambio ha caído. Claro, eso en este caso es contener las presiones a la apreciación a través de una política fiscal con un crecimiento más moderado del gasto. Y las exportaciones. Fíjense ustedes que las exportaciones han crecido apenas 2,8% en una economía que ha crecido al 5,8%. Es indudable, estamos inmersos en un escenario internacional complejo. Europa en el 2011 era el 20% de las exportaciones chilenas, absorbía el 20% de las exportaciones chilenas. Y cayó a 2 dígitos Europa el año 2012, las exportaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hacen los empresarios chilenos? Bueno,
pueden redireccionar sus exportaciones, pero esto tiene un límite, el redireccionamiento de exportaciones. Y por tanto, las exportaciones han tenido, dentro de los componentes de la demanda agregada, la menor contribución al crecimiento. ¿Qué explica el dinamismo de la inversión? Y yo me voy a detener en esto en un momento más. La confianza. Si qué es lo que se cae fuertemente el año 2009, ¿por qué se cae la inversión? Pues tenemos una mini crisis de liquidez que genera tasas de interés mucho más elevadas y también porque se cayó la confianza. Y cuando llegó este gobierno, logramos recuperar la confianza, se recuperó la confianza, se recuperó la inversión. Es muy importante la confianza. Ahora, fíjense en este detallito porque me voy a referir a él. Esta caída en el índice de confianza empresarial que estamos midiendo acá en el eje derecho. Todavía seguimos sobre 50, pero hay una caída en el último mes. El consumo también tiene que ver con el índice de percepción económica de los consumidores. ¿Cómo ven los consumidores? Ahora, aquí hay, no es solamente una confianza basada solamente en expectativas subjetivas. El consumo está basado, la confianza, en una economía que ha crecido, que ha creado empleo y donde las remuneraciones reales están en aumento. Y para nosotros es un orgullo poder decir que durante el gobierno del presidente Piñera se han creado 828.000 empleos desde el comienzo de este gobierno. Y que esto ha ido de la mano con un incremento importante de las remuneraciones reales, que están creciendo a niveles hoy superiores al 3% real. De la mano con un incremento en la productividad media del trabajo. Crece la productividad del trabajo, crecen las remuneraciones en términos reales. Y la inflación está bajo control. Mañana vamos a conocer la cifra de inflación del mes de mayo y probablemente va a ser una cifra muy razonable, no una inflación como la que tuvimos en el mes de abril, donde tuvimos efectos puntuales que generan una inflación negativa, pero vamos a tener una inflación que continúa bajo control. Bueno, pero yo quiero también aprovechar esta ocasión. Esto es un análisis económico, pero quiero hacer un análisis con ustedes de algunas propuestas que se están haciendo en este debate, porque quiero ser franco y muy franco para poder plantear lo que pienso y lo que pensamos responsablemente respecto de las propuestas que están haciendo algunos candidatos. ¿Qué están haciendo como propuestas los candidatos de la Concertación y del Partido Comunista? Pues el Partido Comunista, como ustedes saben, ya tiene candidato, candidata en este caso. Se han hecho anuncios que lo que hacen es elevar la incertidumbre. Ustedes han escuchado esto, Asamblea Constituyente. Hoy día es uno de los anuncios. O sea, aquí estamos generando la mayor fuente de incertidumbre institucional. Y yo les pregunto, ¿en qué grupo queremos estar? Yo quiero revisar los países que han realizado Asamblea Constituyente en América Latina en los últimos 15 años, brevemente. En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó la Constitución de la República Bolivariana. El año 2006, la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobó la Constitución Política del Estado. Y el 2007, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó la Constitución de la República de Ecuador. Estos son los países que en los últimos 15 años han hecho asambleas constituyentes. Pero fíjense ustedes que Chile está en la Alianza del Pacífico. ¿Y qué países están en la Alianza del Pacífico? México, Perú, Colombia y Chile. Cuando nosotros integramos la Alianza del Pacífico, nosotros hemos hecho una opción muy clara. Son países que están, ojo, están algunos a la izquierda, otros a la derecha del centro. Esto no es un tema de político, estos son los países de la derecha, América Latina, no. Aquí hay diferencias de maneras de encarar los problemas y nosotros tenemos muchas afinidades con este grupo, por algo ingresamos a la Alianza del Pacífico. Y fíjense ustedes que hay una cosa bien notable. Bueno, la Alianza del Pacífico tiene un PIB total de 2 trillones de dólares. Es el grupo, la iniciativa de integración económica más importante que existe en este momento en América Latina, la Alianza del Pacífico. Una población de más de 200 millones de habitantes, un PIB per cápita de $10.000 y a dólares corrientes, tipo de cambio corriente, y a PPP $13.800. Este es el grupo al cual nosotros pertenecemos. Ninguno de estos países está considerando una asamblea constituyente. Estos son los países que están creciendo más en América Latina. Estos son los países que les está yendo bien.
no hay asambleas constituyentes. Pues una de las propuestas resulta ser una asamblea constituyente. AFP estatal. Segunda propuesta. Una AFP estatal. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Cualquiera es libre de proponer, pero cuando uno propone una AFP estatal frente al problema de las pensiones, lo que está haciendo es engañar a la gente. ¿Y por qué la está engañando? Porque está como diciendo que la solución de los problemas está en la AFP estatal. Como si la solución de los problemas de las pensiones en Chile estuviera en generar una AFP estatal. ¿Alguien puede arguir, alguien puede sostener con convicción que la solución es una AFP estatal? Sabemos que la solución está, sabemos dónde está el problema. El problema es que la gente está viviendo más, que la edad de jubilación está fija, 60 años para mujeres, 65 para hombres. La gente vive más y tenemos, ¿no es cierto?, un periodo de laboral fijo. Entonces, aquí las opciones no son simples, pero la solución no es esta. El que quiera hacer creer que la solución es una AFP estatal está engañando al país. Y el festival de anuncios tributarios, el paquetazo tributario. Yo les quiero decir, porque uno tiene todo el derecho de plantear lo que quiera, pero cuando uno plantea algo, tiene la obligación de explicar qué significa lo que está planteando y cuáles son las consecuencias de lo que está planteando. Bueno, ¿cuál es este festival? Aquí hay una suerte de rivalidad a ver quién plantea un paquete tributario más potente. ¿Quién le pone la mano al bolsillo más fuerte a los chilenos? ¿Quién le mete la mano al bolsillo con más dinamismo, con más fuerza? Miren, de entre 5.000, el más moderado, y 8.500 millones de dólares. Y no me extrañaría que en el fragor de la batalla hubieran propuestas incluso más potentes que esta. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que significa un aumento? Yo voy a tomar la más básica de las propuestas, un aumento de 5 puntos de la tasa de impuesto de primera categoría. Va a tener efecto en caída de crecimiento, inversión y empleo. De hecho, solo por aumentar en 5 puntos la tasa de primera categoría, el crecimiento puede disminuir en cerca de 1%. Solo por este efecto, pero tenemos más. Esto no es solo el crecimiento, si esto es también el empleo. Esto nos podría costar los 5 puntos del orden de 40.000 empleos por año, o casi 160.000 en 4 años. Eso es la consecuencia de los 5 puntos. Pero no se han quedado ahí. Hay mucho más. Eliminar el FUT. Como si el FUT fuera una especie de diablo, de ogro con cola y cachos. ¿Ah? El FUT, señores, yo sospecho que muchos de los que hablan del FUT no entienden lo que es el FUT. Si el FUT está invertido en maquinarias, en construcciones, eso es el FUT. El FUT es un elemento importante que ha estimulado la inversión en Chile. Y todo el mundo lo reconoce así. Ahora, nadie le ha dicho a la señora Juanita que la eliminación del FUT significa que la señora Juanita, que tiene una acción en una empresa, va a tener que pagar impuestos por dividendos que no ha recibido. O sea, se va a tener que endeudar. Eso no lo ha dicho nadie todavía, pero se los adelanto, porque eso significa la propuesta de eliminar el FUT. Subir el royalty de la minería, otra propuesta. Eliminar la renta presunta, subir el IVA a la construcción, eliminar los regímenes que dan un beneficio a las pymes, como el 14 Quater y el 14 bis. Esto disminuye mucho más la tasa de crecimiento. Tranquilamente, el efecto es más del doble. O sea, estamos hablando de una caída del doble y ya hay efectos negativos sobre la inversión de este año. Si ustedes me preguntan, ¿qué está detrás de la caída de la inversión? En forma importante, los anuncios que están haciendo los candidatos de la Concertación y del Partido Comunista. Hay que decirlo francamente y hay que decirlo con todas sus letras. La inversión responde a las señales, lo saben todos ustedes. La inversión no responde solo al dinamismo de la economía hoy, sino a cómo se ve este dinamismo a futuro. Y en el último, si uno sigue el catastro de la Corporación de Bienes Capital, se da cuenta que la inversión a materializarse en el año 2013 ha caído desde el orden de los 23.000 millones de dólares, que estaba en diciembre del año pasado, a 20.300 millones de dólares. Luego, en esta desaceleración, no solo está el paro portuario, que ha hecho un efecto puntual, está algunas huelgas ilegales que también han afectado, está también los anuncios que han hecho. ¿Saben qué? Yo creo que uno tiene que ser bien franco cuando plantea este tipo de anuncios. Es decir, ¿cuáles son los efectos? Esto parece como si no tuviera ningún efecto. Uno va a poner 5 o 10 puntos de incremento
en la tasa de primera categoría y esta economía va a seguir creciendo igual. Señores, eso no existe. No existe. Los empresarios y la economía responden, los trabajadores responden a los incentivos y responden a las señales que reciben. Bueno, pero les voy a decir que además están haciendo un mal negocio. ¿Y por qué están haciendo un mal negocio? Porque el incremento de tributos lo que hace es hacer caer el crecimiento económico. Y cada puntito de crecimiento económico son 600 millones de dólares. Y les voy a contar que la diferencial de crecimiento económico entre este gobierno y el anterior son 2,5 puntos. Esos 2,5 puntos son 1.500 millones de dólares el primer año, 3.100 el segundo, 5.000 casi el tercero y casi 7.000 el cuarto. Total, en 4 años, si la diferencial fuera de esos 2,5 puntos, 16.400 millones de dólares. Esto es mucho más que ya al cuarto año estamos hablando más o menos del efecto de la reforma tributaria, lo que se pretende en algunas de las propuestas más radicales. Y esto sigue, porque una economía que sigue creciendo más cerca del 6 versus una que crece más cerca del 3, genera estas diferencias de recaudación. Por tanto, no solo están equivocados en términos de las políticas, sino que van a hacer un mal negocio porque van a recaudar menos con estos paquetes, estos paquetazos tributarios. De repente se me ocurre que yo no sé si la Concertación y el Partido Comunista tienen vocación de crecer al 3, porque yo podría creer, es como si ellos quisieran, no les gusta el crecimiento económico. Entonces, vámonos a crecer al 3, pero hay que tener claro cuáles son las consecuencias de crecer al 3, el crecer entre el 3 y el 4, versus crecer entre el 5 y el 6. Es bien distinto las consecuencias económicas para el país, y ustedes lo saben bien. Yo estuve hace poco en una rama del comercio bien activa de Santiago. Yo estuve en Patronato, estuve en la Cámara de Comercio de Patronato, y nos paseábamos por las calles y veíamos como todos los locales tenían un signo que decía: se necesitan vendedores. Bueno, eso es lo que pasa en una economía que crece. Entonces, yo me reunía ahí con los empresarios del comercio, puras pymes, y me decían: pues ya estamos con problemas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no podemos conseguir gente. Bueno, pero ¿qué prefiere usted? ¿Tener gente a patadas acá y no poder vender? ¿O prefiere tener problemas para conseguir gente y tener amplia demanda? Por supuesto que es preferible lo segundo, ¿no es cierto? Bueno, eso es. Yo quiero terminar con algunas observaciones y reflexiones finales. Nosotros estamos muy cerca del desarrollo, pero todavía no hemos llegado, ¿eh? No estamos jugando la posibilidad de ser un país desarrollado. Y no solo, yo insisto en este tema porque a mí una de las cosas que más, no alcanzo a decir, no es que me irrite, pero que es como el lugar común más clásico que uno dice: oiga, es que el desarrollo no es solo un nivel de PIB per cápita. Por supuesto que no. Pero ¿saben de qué va acompañado el nivel de PIB per cápita? De mucho mejores condiciones de bienestar, en indicadores en salud, en educación, en alfabetismo, en acceso a todos los servicios públicos. En fin, eso es lo que trae el desarrollo. Si los países desarrollados no llegan ahí para poder jactarse en las convenciones internacionales que ya son desarrollados. Entonces, no estamos jugando mucho. ¿Vamos a llegar al desarrollo? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y de lo que hemos visto, debemos tener mucho cuidado con la trampa del ingreso medio. Y yo creo que las recetas que nos están dando los candidatos de la Concertación y del Partido Comunista nos alejan del desarrollo, no nos acercan al desarrollo. Ya verdad, yo quiero ser bien franco porque creo que es importante plantearlo. ¿Ustedes han visto una propuesta que sea pro crecimiento de las candidaturas? Yo por lo menos no la he visto. Yo he visto solo propuestas que proponen asamblea constituyente, AFP estatal, aumentos de impuestos. Ahí, esas son las propuestas económicas, ahí en eso se las han llevado. Entonces, cuidado con la trampa del ingreso medio. No nos creamos el cuento, no creamos el espejismo. El espejismo es creer que el crecimiento está asegurado, que este país le va a seguir yendo bien, así como por inercia. Sabemos que eso no existe en economía. No existe la inercia que a uno lo sigue llevando
como por encanto, como porque los astros se configuraron en una determinada posición y nos llevaron al desarrollo. Señores, no creamos en eso, porque eso es un cuento, y cuidemos lo que hemos logrado con tanto esfuerzo todos los chilenos. Yo creo, en síntesis, que estamos en un momento bastante crucial. Y yo no he personalizado esto con nombres, porque yo lo que he hablado es de propuestas. A mí lo que me preocupa son las propuestas. Y las propuestas que he visto de muchos candidatos, más bien lo que hacen es alejarnos del desarrollo y no considerar el entorno en que estamos viviendo. ¿Se ha preguntado alguno de estos candidatos si es que, qué está pasando con la economía chilena? Estamos en un proceso de desaceleración. Estamos desacelerándonos. Yo creo que hay que tomar esto en cuenta, la desaceleración del crecimiento económico a la luz de las propuestas que se hacen. Por tanto, a mí me gustaría ver si esto no es un tema de qué lado uno está. A mí me encantaría ver propuestas por crecimiento. Me encantaría verlas en los candidatos, tanto los de la coalición de gobierno como los de la coalición de oposición. Hasta el momento no las he visto en un grupo importante de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones a la Cámara por este primer Encuentro Nacional del Comercio, exclusivo para el comercio. Y también gran tema que nos tocó tratar con Manuel Melero sobre regulaciones, oportunidades y amenazas. No es fácil hablar de este tema. Para partir, me gustaría solamente desde dónde quiero hablar sobre el tema de regulaciones, pensando en quién, regular para quién, regular para las personas, regular para las comunidades, regular finalmente para poder llegar a las personas. Y una gran pregunta para partir es, ¿vamos a regular desde la confianza o desde la desconfianza? Porque desde donde nos paramos a conversar sobre una regulación es fundamental. Si no tenemos una confianza para lograr un diálogo con parlamentarios, con autoridades, es bien difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Y Chile hemos visto que sufre gran crisis de desconfianza y vale la pena invertir en cualquier discusión, en cualquier diálogo, en cualquier análisis de regulaciones, vale la pena invertir un tiempo en construir una confianza entre las distintas partes. ¿Qué pasa cuando regulamos desde la confianza? Siempre se busca un objetivo común, algo que queremos lograr en conjunto con todos los actores que van a participar. Un beneficio para las personas, para pymes, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la equidad, y un objetivo que le da más pasión a una regulación, que le da más entusiasmo. Uno puede buscar y más creatividad. ¿Cómo buscamos los incentivos correctos en una regulación? Que genere más facilidad después de fiscalización, que genere un entorno donde sea fácil y sea fluido, que se generen los incentivos y que se generen las acciones correctas. Y desde la confianza también se contribuye a regular con mucho más transparencia, transparentando los grupos de intereses, que no existan grupos que capturen a las autoridades o a los legisladores. Desde la desconfianza, ese es otro mundo, todo es fiscalización finalmente, todo es control. Presupone el abuso siempre, siempre presupone que hay alguien que está tratando de fregarse al otro, el síndrome que hablaba Eugenio García en alguno que se llamaba MEC. No sé si alguien, lo voy a decir igual aunque no sea muy fino, pero me están cagando. Siempre es el que está al frente está tratando de fregarme y no existe otra posibilidad. Es difícil en la aplicación práctica de esto, hay poco espacio para la buena fe, para la innovación, para la diversidad, para a veces para los mismos errores, prueba y error en distintas cosas. Todo se mira con sospecha y por supuesto que los costos de transacción aumentan significativamente. La otra pregunta, ¿regular para quién? Falta, y aquí creo que es importante relevar que falta
una presencia mucho más fuerte en las regulaciones de los consumidores. El comercio, los supermercados, tienen que tener una afinidad y una cercanía diaria de todos los días para conquistar a las personas, conquistar a los consumidores. Y muchas veces a mí me sorprende que en la discusión de distintas regulaciones esta voz está ausente. Los consumidores efectivamente han sacado la voz, pero han sacado la voz para reivindicar abusos del pasado. A mí me falta oír con más fuerza la voz de los consumidores para lo que viene hacia el futuro. Y aquí me gustaría detenerme en un par de ejemplos. Hay un proyecto de ley en el Parlamento hoy día que lleva como 2 años en discusión, que es la que establece la venta de remedios sin receta médica en el comercio. No es el proyecto de los supermercados, un proyecto que establece una apertura al comercio en general, a las estaciones de servicio, a los almacenes, a los supermercados, a las mismas góndolas de la farmacia. Y es un proyecto que realmente está pensado para las personas, para mejorar el acceso, para mejorar los horarios de acceso, para mejorar donde no hay farmacia. Y la voz que se ha oído con más fuerza en la discusión de este proyecto ha sido la de los médicos, la de los químicos farmacéuticos, la de las farmacias, pero ¿y la voz de las personas? ¿Dónde se ha oído? En general se ve una llamada de qué tipo de personas se considera. Prevalece la mirada de las personas desde el punto de vista médico, son pacientes. Y los pacientes, voy a caricaturizar un poco, pero los pacientes somos medianamente incapaces, somos bien tontos, medios tarados que no podemos leer las instrucciones, seres sin responsabilidad, sin mucha capacidad para ejercer derechos. Necesitamos algún iluminado que nos pueda acompañar y decir qué podemos comprar o tomar o no tomar. Eso es bien caricaturesco, pero es la visión que ha prevalecido en la discusión de este proyecto. Nosotros en el gremio supermercado fuimos a preguntarle a las personas qué opinaba de este proyecto. Le preguntamos a 600 personas presencialmente en 3 ciudades, en Santiago, Antofagasta y Concepción, y las respuestas fueron un apoyo, notas 6 y 7, a que efectivamente se vendan este tipo de remedios en el comercio. Si sumamos las notas de 4 para arriba, es un 63% de apoyo, y no hay mucha distinción entre ciudad, nivel socioeconómico o edades. Entonces, ¿y qué otras cosas interesantes dijeron? Nos gusta porque hay más acceso, más horario, más locales, más servicios, más cercanía, todo en un mismo lugar, más calidad de vida finalmente. Ahora, cuando les decía legislar ¿para quién? Legislar para darle más transparencia al mercado, para darle sobre todo más poder a las personas, más poder, más empoderamiento, una persona que puede ver en una góndola y poder elegir, poder comparar por precio, poder comparar por calidad, poder comparar por precio unitario. Eso es empoderar a las personas, eso es darle mucho más decisión y también decisión para su vida personal. Otro ejemplo que encuentro bien interesante, y hemos tenido conversaciones en mesas tripartitas, bipartitas, en hartas conversaciones donde efectivamente creo que hemos trabajado en la construcción de confianza, pero donde también echo de menos siempre la voz de los consumidores. La discusión de cerrar el comercio los días domingos. Una cosa a veces es lo que se dice y otra cosa son los hechos. Y los hechos hoy día es que los consumidores manifiestan sus preferencias con las compras. Y el segundo día de mayor venta del comercio es el domingo. El primero el sábado, el domingo el segundo día, a veces varía entre el viernes y el domingo, pero claramente las personas, las familias, las comunidades ejercen su libertad de poder salir a pasear a un centro comercial, comprar o hacer un buen uso del escaso tiempo
comprando y asistiendo a los domingos. Es una discusión que no es fácil, porque también, por otro lado, dicen, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los trabajadores que quieren una vida familiar? ¿Cómo regulamos para dar un mucho mayor espacio a la diversidad? A la diversidad de los ciclos de vida de las personas, a la diversidad de que hay personas que efectivamente quieren trabajar un día domingo porque le pagan más, porque tiene quien le cuide a los hijos, porque prefiere trabajar durante los fines de semana, los estudiantes. ¿Cómo damos cabida a esos espacios de diversidad, de ciclos de vida, de diferencias en edad y en preferencias de las personas? Quizás uno de los temas para poder regular desde la confianza es cómo buscamos mecanismos que asegure que las preferencias de los trabajadores son preferencias de verdad y no fruto de una imposición o de un abuso del empleador. No están ahí por una amenaza de despido, no están ahí porque quieren hacer, porque lo están amenazando. Como les decía, ¿cómo regulamos para dar cabida a esta diversidad de situaciones? Tenemos distintos formatos en el comercio, las ferias libres, un supermercado, una tienda de conveniencia, conviven distintos formatos, mucha competencia entre formatos, entre ubicaciones, entre mix de productos, mix de servicios, y todo eso requiere una misma regulación. No es tan fácil y es importante buscar regulaciones que no generen más barreras a la entrada de diferentes actores. El cumplimiento a veces de tantas regulaciones y permisos hace muy complejo la entrada de nuevos actores, de pymes, de distintos servicios también. Una regulación también dinámica que permita la entrada de nuevos servicios, de innovaciones, de nuevas tecnologías, también es un desafío para el regulador. Tenemos el ejemplo de Cumplo.cl, que es una plataforma de préstamo, una plataforma virtual de préstamo de persona a persona. Hoy día está en un terreno bien incierto en cuanto a si puede estar dentro de la regulación. Y claman porque hay una regulación que los acoja y no que los mate. Cualquier regulación no da lo mismo. Eso es claro que genera distintas consecuencias. Muchas veces una regulación puede provocar el efecto contrario a lo que se quiere lograr. Y aquí había una discusión bien interesante del lobby. Ha estado bien de moda y hay harta polémica de qué es lo que es el lobby, cómo poder regularlo, cómo poder transparentarlo. Pero creo que hay un tema que es muy importante regularlo, importante transparentarlo, pero creo que se ha dejado fuera a veces este lobby visto como una persecución oscura y malévola de los intereses. Yo lo veo de otra forma. Yo creo que nosotros como gremio, como empresa, tenemos una tremenda responsabilidad de mostrarle al regulador, a los parlamentarios, al gobierno, cuáles son las consecuencias de cualquier regulación. Significa que necesitamos invitarlo a la empresa, mostrarle los distintos impactos, tener buenos estudios, buenos fundamentos, y esa es una responsabilidad de las empresas, de los consumidores, de los trabajadores, de los sindicatos. Es necesario tener este diálogo basado en la confianza para poder generar un contacto mínimo con la realidad. Si no, es una irresponsabilidad si nosotros no nos acercamos y no conversamos con quienes nos están regulando. Otro ejemplo de que cualquier regulación no da lo mismo, el artículo 203 del Código Laboral, que establece que cualquier empresa que tenga más de 20 mujeres tiene que pagarle la sala cuna a las mujeres, a los hijos de esas mujeres. La sala cuna es para los hijos, no para las mujeres. O sea, es una instancia donde todo el costo de contratación se concentra en, todo el costo de contratación de una sala cuna está concentrado en la contratación de mujeres. Y ese es una bonita iniciativa que partió cómo podemos apoyar a la mujer que trabaja, pero hoy día está significando y está causando serios impactos en la contratación de mujeres en edad fértil y un aumento de brechas salariales.
Entonces, este es un tema que es importante, regular rápido, es urgente y lleva años que no se ha podido poner a tono con los nuevos tiempos. Otro ejemplo de que cualquier regulación no da lo mismo, bien interesante, toda la discusión de la ley del Super 8, que era cómo poder darle más información a las personas sobre las consecuencias del consumo de ciertos productos sobre otros. Parte de un buen diagnóstico de la realidad, nos estamos muriendo de obesidad, de hipertensión, cómo le informamos a los consumidores de lo que están comiendo. La primera reglamentación que se puso a consulta pública, era poco práctica. Entonces era bien interesante si, por ejemplo, los supermercados tenían que poner en práctica esta regulación, tenían que poner una etiqueta, si era alto en azúcar, alto en grasa o alto en calorías, para una etiqueta para cada torta. Entonces uno dice, pero hay 3 tamaños de torta, y unas tienen alto en grasa, otras alto en azúcar, entonces tenemos que hacer 3 tamaños de torta, 10 tipos de torta, entonces habían una combinación, calculamos entre las tortas, las pizzas, los pollos, de, no sé, 600 combinaciones de etiquetas de distintos tamaños y distintas combinaciones, o sea, una pesadilla. Otro tema, al regular, ¿cómo pensar en la fiscalización que se realiza después? Importante establecer los criterios y los estándares para todo el país. También sucede mucho. Criterios de fiscalización a partir de una regulación demasiado amplia o poco clara, ya al libre arbitrio de una Seremía en Arica o de Punta Arenas, que hacen a veces cosas contradictorias, incoherentes, difícil. ¿Cómo dejar también que no quede al arbitrio mediático de las mismas autoridades? Pero hay un punto que quería tocar que es bien, una cosa es regular, la ley establece todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero finalmente la fiscalización está limitada al cumplimiento de la ley, ese es su límite. ¿Se puede ir más allá? ¿Podemos ir pensando en algún tipo de autorregulación? Siempre que tenemos alguna crisis en cualquier gremio, siempre se habla, bueno, ¿y por qué las empresas no se autorregulan? ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible adelantarse a los tiempos? Es bien complejo la autorregulación en entornos muy competitivos, porque si una empresa fuera profundamente creyente en no sé, en ser verde, tener productos orgánicos, muchas veces, si es la única, se queda fuera del mercado. Se requiere algún tipo de regulación, o sea, de autorregulación, pero que haga una diferencia en el negocio, que haga una diferencia en la preferencia de las personas. Yo he visto que pueden haber dos necesidades para este tipo de dos límites que se necesita. Primero es el poder de juicio de los pares. Un conjunto de empresas, industrias, se juntan, fijan estándares, fijan buenas prácticas que puedan ser cumplidos con las consecuencias que significa el salirse de este club exclusivo. El problema con este tipo de autorregulación hoy día es que no es tan simple acordar estándares y buenas prácticas en un contexto del resguardo de la libre competencia. La guía de las asociaciones gremiales es bien clara. A mí me da miedo hasta pronunciar la palabra acuerdo a veces, entonces creo que es una posibilidad, pero es una posibilidad donde hay que tener mayor cuidado. Sí tengo mucho más confianza en el poder de las preferencias de los consumidores. Ellos son los que pueden premiar con su preferencia a las empresas. Ellos las pueden elegir. Es un tremendo poder. Hemos visto cómo los estudiantes se han organizado en marcha a través de los medios. Yo creo que ese mismo poder puede ser bien interesante usado para manifestar preferencia. Eso va a generar un tremendo cambio en las empresas. Si a una empresa se le van los clientes, les aseguro que es el mayor incentivo de autorregulación que puede haber. Premiar las buenas prácticas, premiar, por ejemplo, a una empresa que se certifica en condiciones verdes,
como llaman hoy día, en productos orgánicos, productos de comercio justo. Yo les aseguro que una empresa que se identifica y que se la juega por eso y merece el premio de sus clientes, va a hacer una diferencia. Y también es bien potente cuando castigan con su indiferencia a empresas con malas prácticas. Si las personas se van y le manifiestan un voto de repudio silencioso, solamente cambiándose, es bien interesante lo que puede pasar. Creo que no hay por qué temerle a estos nuevos consumidores, empoderados, conectados, opinantes, muy demandantes. Ellos son los que nos van a hacer cambiar las prácticas y son los que finalmente la mayor herramienta de regulación. Yo digo power to the people. Muchas gracias. Difícil tarea es la que nos puso a la Susana y a mí la Cámara Nacional en este tema de las regulaciones y autorregulaciones y sobreregulaciones, ventajas y desventajas de este tema. Yo me puse a pensar cuando tenía que diseñar esta presentación que este es un tema bíblico, es decir, esto está en la Biblia, está en el Éxodo, cuando Dios le dijo a Adán en el paraíso terrenal lo que podía hacer, que era casi todo, y lo que no podía hacer, que era casi nada, y ya sabemos lo que ocurrió, que hizo el casi nada y no solo fue regulado, sino que fiscalizado y sancionado. Y aquí estamos desde aquella época. Después recordé mis tiempos de pololeo con la que es hoy día mi mujer y cómo era el Chile de aquellos años y cómo eran los pololeos en aquellos años, altamente regulados por la suegra, que estaba en el salón del lado y que había muy pocos derechos y muchísimas obligaciones, muchas restricciones y la fiscalización no era menor. Y el país era lo mismo en aquellos años. Teníamos una economía centralizada, una influencia potentísima del Estado, una regulación de los precios, existía la Dirinco. Aquí veo que hay harta gente joven en esta sala. Y claro, hablarles de la Dirinco, ¿qué habrá sido aquello? Bueno, era muy parecido a lo que estamos viendo a veces con escándalo de que ocurre en países cercanos a nosotros hoy mismo. Esto es cíclico también. Los países pasan por etapas de mayores o menores regulaciones, como pasa en la vida social. Los pololeos de hoy, con los amigos con derecho y todo lo que estamos viendo, no son como los que nos tocó hace 40 o 50 años. Y la suegra no existe, no está en el salón del lado. Menos regulaciones tenemos hoy en la vida social y en la vida política y en la vida en general. Pero bueno, yo represento un sector que nació en el Chile no regulado. Los centros comerciales, o la actividad de los centros comerciales, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros sectores de nuestra economía, pensemos en la agricultura ya estaba en la época de la colonia, el comercio también, y la minería era una actividad de aquella época ampliamente desarrollada. Pues bien, los centros comerciales no existían en la colonia, no existían tampoco a mediados del siglo XX, surgieron por ahí por los años 80 en Chile, cuando ya estábamos en una economía que venía con claros índices de desregulación. Y hace que esta actividad nueva que surge hace 30 años sea muy exitosa, nace al alero de un sistema desregulado o de una economía basada en la iniciativa privada, donde el emprendimiento, la innovación son muy premiados, donde hay libre competencia y eso explica por qué entonces esta actividad tiene el éxito que le hemos ido conociendo. Hoy, ¿qué son los centros comerciales en dos palabras después de 30 y 32 años de historia? Tenemos más de 150 establecimientos a lo largo del país, 20 hoy día en desarrollo, en ampliación o en construcción, una área de arriendo de sobre los 3 millones de metros cuadrados, con 19,20
metros cuadrados de área rentable por habitante, con visitas mensuales de 40 millones de personas, con ventas del comercio del orden del 25%, con inversiones de 1.000 y tantos millones de dólares para el presente año en Chile y de 7.000 millones al resto de América, y con un empleo del orden de los 80.000 trabajadores hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se genera este éxito tan importante en la actividad de los centros comerciales durante estos 30 años? Indudablemente porque hay un modelo económico que es el que hace que haya políticas y una política económica que estimula y reconoce el rol privado en el crecimiento. Esto lo decimos así muy sueltos de cuerpo y como una obviedad, pero que no se nos olvide que la base del éxito ha estado en estas políticas económicas que han sido estimulantes de cara a este objetivo y que han sido sostenidas en el tiempo con el fomento a la inversión y a la libre competencia. Ese es el resultado, que había una estabilidad institucional en el país. Aquí el ministro de Economía nos decía hace un rato que cuidemos lo que tenemos. Yo no sé, yo estoy de acuerdo con él, que no solo en lo económico, cuidemos lo que tenemos, las políticas que han sido exitosas en nuestro país. En mi sector han sido la explicación del éxito. Y la estabilidad institucional es un tema absolutamente relacionado con lo anterior. Cuidemos nuestra institucionalidad. Veamos qué se dice en política en materia de demagogia, en materia de promesas o no promesas. Hemos tenido años de mucha seriedad en la política, de mucha estabilidad institucional, y eso ha sido una razón importante, por lo menos para el crecimiento. Y las regulaciones, ¿qué ha pasado con las regulaciones en este periodo? Pues bien, las regulaciones han existido, si nosotros no hemos nacido al alero de las desregulaciones, de la CFR, de la lo que queramos, sino que al revés. El sector de los centros comerciales ha sido un sector muy consistente y muy ampliamente regulado en todos estos años. En materias laborales, por cierto, aquí no les voy a contar la historia de la reforma que ha habido en todos estos años, estos 30 años, 30 y tantos años, del trabajo dominical en el comercio. No siempre ha sido igual. Probablemente ustedes no saben que hay hoy día ya 2 domingos, cuando se habla del descanso dominical, hay 2 domingos de descanso obligatorio. Esto no existía hace 30 años. Y así, en lo medioambiental, en lo urbanístico, no se puede llegar y construir un centro comercial en cualquier parte, en cualquier lugar, a la pinta de quien quiera. Hay montones de regulaciones urbanas, municipales, de todo orden, viales que hacen que la actividad no sea así pura y simplemente desregulada como podría pensarse. Pero las regulaciones, y ese es el punto que quiero hacer, han estado equilibradas, han permitido entonces el desarrollo de la actividad. Y eso es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante en esta presentación. ¿Y qué han hecho los centros comerciales como tales? Han tenido la inteligencia, la capacidad de darse cuenta que en un mismo lugar se puede dar seguridad y variedad de productos para los consumidores. O sea, han tenido un enfoque claramente encaminado, claramente dirigido al consumidor. Y eso es una de las pruebas o una de las razones importantes por las cuales han sido exitosos. Han sabido interpretar, han sabido integrar, satisfacer las necesidades de todos los consumidores. Partieron el año 82 aquí, el Parque Arauco, pensando más en el ABC1, después se extendieron en el Plaza Vespucio hacia los segmentos medios de la población en la comuna de La Florida y seguidamente hacia las regiones del país. Se ha integrado la familia y se ha incorporado la tecnología e innovación y se han transformado los centros comerciales en un lugar clave de recreo y de esparcimiento y de disfrute familiar. Hoy los centros comerciales, se dice, son la plaza la nueva plaza del siglo XXI. Yo diría más que ser la plaza, son la ciudad misma. Se han incorporado, se han integrado perfectamente en la ciudad. Pero pese a lo avanzado, hay cuestionamientos. Tenemos que hacernos cargo de esto. Estamos frente a una opinión pública que se nos ha estado moviendo a la izquierda. La agenda se ha izquierdizado debido a las denuncias potentes
de abusos que han tenido tanta cobertura, tanto atractivo mediático en el último tiempo. Se levantó la prensa el caso de la banca con la superintendencia de banco, el tema de Cencosud versus el CERNAC, Unilever versus el Tribunal de la Libre Competencia. Todo esto ha llevado a que el CERNAC adquiera un poder que ya tenía, pero que se ha ido consolidando, se ha ido acrecentando en el tiempo. Y la autoridad se hace eco siempre, en todas circunstancias, de la voz de los consumidores. No nos olvidemos que cada consumidor es un elector, cada consumidor es un voto. Y esto no solo corre o rige para las autoridades, sino que rige también para toda la clase política. Y la reacción legislativa, por consiguiente, también es muy consecuente con este ideario, con esta tónica, y proponen cada vez que se levantan estas denuncias nuevas y mayores regulaciones. ¿Y qué ocurre con los consumidores? Algo dijo la Susana, están más informados, más conscientes de sus derechos, menos conscientes de sus obligaciones, desaparecen las ventajas que podrían haber tenido en esta relación. Siempre se nos dice que hay una desventaja, un desnivel entre el poder del empresario o del comercio establecido, del gran operador comercial versus el consumidor, que hay una asimetría ahí en la información. Pero esa diferencia que algunos dicen que ha existido, hoy día yo creo que ya no hay discusión, que eso se ha emparejado. Esas ventajas que tenían los grandes operadores han quedado prácticamente reducidas a cero, es mi concepto. ¿Por qué? Porque los consumidores hoy día tienen una injerencia directa en la reputación de las empresas, ejercen mayor presión sobre ellas cada vez que hay una denuncia. Influyen en los medios de comunicación, en las redes sociales, se han empoderado como verdaderos ciudadanos, y eso hace que exijan soluciones inmediatas y personalizadas. Ya no son soluciones puras y simples, no son cualquier solución, sino que tienen que estar materializadas con inmediatez y de forma personalizada y concreta. Y también han surgido toda esta cantidad enorme de organizaciones ciudadanas que se suman a los efectos del CERNAC y que y a las instituciones públicas como las superintendencias de valores o la de bancos y instituciones financieras, el Tribunal de la Libre Competencia. Y hoy día entonces tenemos en los radares la ODECU, la CONADECU y todas las organizaciones de consumidores que ya no aceptan cualquier condición y que hacen presión también sobre las empresas. Estos son los nuevos consumidores, esto es lo que está ocurriendo con ellos. ¿Cómo son? Esto me lo voy a saltar rápidamente porque no tengo tiempo. Y básicamente hay un nuevo rol de la mujer, hay un aumento del poder adquisitivo, hay nuevas exigencias a las marcas y hay un tema de que están muchísimo más globalizados, muchísimo más informados en sus decisiones. Pero entonces en este contexto, que ha sido exitoso para la actividad nuestra, en concreto yo me refiero a los centros comerciales, pero en general el retail, y con estas nuevas realidades que estamos viendo de los abusos, las denuncias de abuso, de estos consumidores que ya tienen las características que he descrito, ¿qué queda para nosotros como empresarios? ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos desafíos en cómo entendemos a los consumidores? ¿Cómo cumplimos mejor los desafíos regulatorios de cara a todas estas autoridades y a todos estos organismos que he descrito anteriormente? ¿Qué hacemos por la sustentabilidad? E incluso, ¿qué hacemos con esto que ya está de moda, que es más allá de la sustentabilidad, que habla de si somos inclusivos o no con nuestros públicos de interés? Ya el concepto moderno está incluso partido por el tema medioambiental, después se habló de la sustentabilidad, que era mucho. Hoy día ya estamos hablando de la inclusividad. Bueno, yo creo que hay cosas claras al respecto. Y general. En primer lugar, yo creo que las empresas en adelante deberán prever el conflicto, anticiparse a su desarrollo y planificar estratégicamente las líneas de acción para abordarlo y solucionarlo. O sea, no podemos nosotros olvidarnos del conflicto, olvidarnos de todas estas denuncias, olvidarnos de todas estas realidades. Tenemos que tenerlas en nuestros planes de planificación, preverlas, y una vez que se producen, si se transforman en crisis, evidentemente afrontarlas y solucionarlas. Tampoco podemos desconocerlas o tratar de evitarlas de manera inorgánica.
Es clave entonces que asumamos todo este nuevo escenario sobre la base de una mayor cooperación antes que de confrontación. Yo creo que tenemos que cuidar el sistema, porque el sistema que tantos y tan buenos beneficios le ha dado al país, por lo menos yo hablo por mi sector, como describí anteriormente, la economía se establece, se sustenta, se sostiene sobre la base del intercambio. Nos hace enemigos o más enemigos esa base de intercambio. ¿Qué está pasando entre clientes y proveedores, entre comercio y sus clientes? ¿Cómo es esa base de intercambio? El mercado competitivo del cual nosotros queremos ser defensores, a ese sistema me estoy refiriendo, parte de la base de que tanto el consumidor como el productor deben beneficiarse. Si no existe esa ecuación, si no hay en esa base de intercambio una amistad, que ambos son amigos y cooperan entre sí, el sistema simplemente no funciona. Eso tenemos que cuidar. Y como ya lo dije, considerando la naturaleza humana, desde el propio Adán, en el Génesis de la Biblia, el capitalismo requiere de cuidado y requiere de reglas en las que los jugadores puedan jugar bien el partido. Entonces nosotros, como tercer elemento, tenemos que impulsar el libre mercado. Si creemos en él, si este es nuestro paradigma, promoviendo la libre competencia, permitiendo la oferta de menores precios de consumo en nuestras actividades empresariales, potenciando la entrega de servicios de calidad y aumentando la información a los consumidores, pero haciéndolo proactivamente. Esa es la base del sistema, así funciona la libre competencia, de eso estamos hablando, ese es el modelo. Evidentemente que la regulación excesiva de la cual nos ha dado cuenta Susana previamente, claro, limita los beneficios de esto, pero vamos a ver a continuación que la realidad a veces nos dice lo contrario, nos dice que a veces nos encontramos con mercados concentrados, donde no hay una competencia suficiente. Y ahí hemos visto al Tribunal de la Libre Competencia, a la Fiscalía Nacional Económica haciéndose cargo de temas de impedir ciertas fusiones porque hay demasiada concentración del mercado en algunas actividades de nuestra economía. Hay casos de mayores precios donde se ha descubierto que hay colusión, que hay abusos de posición dominante. Hemos visto casos de peor calidad de servicio. Hay más quejas en el SENAC, que eso es lo que nos dicen. Y finalmente hay falta de información al consumidor. Hemos visto que hay cláusulas abusivas, que hay asimetría de la información, que hay contratos de adhesión con esta famosa letra chica. Bueno, esto es justamente lo que debemos evitar. Este es el modelo que tenemos que cuidar, pero esta también es la realidad que nos encontramos. A esto es lo que se le llama el tema de los abusos. Creo que es importante que nos hagamos cargo de eso. Hay regulaciones necesarias. Sabemos que hay regulaciones necesarias en muchos temas, porque crean barreras de entrada en beneficio del bien común, porque contribuyen a gestionar las ciudades. Yo, el gremio nuestro, tenemos un montón de regulaciones, ya lo expliqué. Quisiera tomarme unos minutos al final para hablar de un par de normas que hay a ese respecto, pero claro, no podemos pretender que no haya ninguna regulación en el tema urbano. Hay, y las hay suficientes, y todavía vienen más. Ya voy a contar que no nos gustan por varias razones. Y termino con eso. Yo creo que la Cámara, el sector de los centros comerciales tiene dos temas que quisiera concluir. Regulatorios, dicho lo anterior, que son preocupantes. La primera es la Ley General de Urbanismo y Construcción, el famoso proyecto de ley sobre aporte al espacio público. Está en segundo trámite constitucional en el Senado de la República. Es una ley de iniciativa del Ejecutivo, tiene suma urgencia, etc. A nosotros nos parece que es una mala iniciativa porque impone un gravamen a todos los proyectos de construcción, no es solamente a los centros comerciales. Yo hablo por mi sector, pero no es exclusivamente a nosotros que nos afecta, del 44% del valor comercial del terreno. Esto va a un plan de inversiones comunales y el plan de inversiones determina cómo gasta ese dinero. En el caso de los centros comerciales, yo hago el aporte. Depende del aporte, no los quiero aburrir, pero puede ser hasta el 44%. Nosotros calculamos que en el caso nuestro llegará necesariamente a ese monto, a ese impuesto que hoy día evidentemente no existe.
y que no garantiza además que yo como centro comercial, como actividad inmobiliaria, no tenga que incurrir en una serie de otros gastos relacionados con mi propio establecimiento que sean necesarios de implementar. Nosotros hoy, como centros comerciales, aportamos al sistema de impacto de evaluación del sistema vial, en los famosos EISTU, más o menos el 10% de la inversión. Aquí subiría al 44%, más seguro que tenemos que volver a hacer el desembolso del 10 o algo por ciento para el tema del EISTU, porque estos recursos que irían al plan de inversión comunal no me garantizan a mí como centro comercial en este caso que el plan de inversión va a incluir mis necesidades viales o del orden que sea comunal para el desarrollo del plan. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación esta iniciativa, creemos que tiene distorsiones como esta. Cambiar el plan de inversión comunal es dificilísimo, porque alguien me podría decir, bueno, métase usted, influya en la comuna y haga que incluyan las necesidades que tiene el centro comercial y que la incorpore al plan de inversión, pero eso no es tan fácil, ni tan simple, ni tan directo. Entonces, tenemos preocupaciones serias en esa materia. Vamos a ver qué pasa, hemos estado interactuando con los parlamentarios, pero yo quería compartir con ustedes esta importante aprehensión regulatoria negativa para la actividad inmobiliaria, de desarrollo inmobiliario en general y de los centros comerciales en particular de este proyecto de ley. Y quisiera terminar con el cierre dominical. La Susana se refirió harto a él. Obviamente que esta es una regulación que no apunta en la dirección adecuada porque disminuye el empleo fuertemente y las remuneraciones de los trabajadores. No tengo tiempo para entrar mucho en detalle, pero la Susana lo explicó bien, yo estoy totalmente de acuerdo con ella en este tema. Y también afecta los ingresos de los comerciantes significativamente, o sea, afecta el empleo, afecta las remuneraciones, afecta los ingresos de los comerciantes, especialmente considerando en el caso de los centros comerciales que hay muchos pequeños y medianos empresarios que van a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Cuando se habla de centros comerciales no pensemos por favor que se trata de grandes empresas, sino que hay más de 6.000 pequeños y medianos empresarios que están como locatarios en nuestros establecimientos a lo largo del país. Y finalmente, esto del cierre de los centros comerciales afecta a la calidad de vida de las personas. Sabemos que la mujer moderna, la familia moderna, el sistema de trabajo, la gente tiene poco tiempo para comprar en la semana, el día domingo es clave para ser la ocasión en que la familia resuelve sus problemas, satisface sus necesidades primarias y secundarias, y también las de entretención, como dije anteriormente. Hoy día más de 1 millón de personas van todos los fines de semana a los centros comerciales a recrearse, a compartir familiarmente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la autoridad, con una regulación o con una imposición, dice, mire, usted no puede abrir? Nosotros estamos de acuerdo con que si quieren regular la jornada laboral, la regulen. Ya de hecho se ha regulado muchísimo, como les decía recién, y puede regularse más si quieren, pero no impidan el cierre de los establecimientos como está ocurriendo también con motivo de las elecciones. Hoy día hemos visto la noticia. Nosotros nos hemos opuesto siempre a estos cierres obligatorios, ya sea porque es el domingo, por razones de la vida familiar o lo que quiera ponerse, en este otro caso la vida democrática. Bien, a todos nos encanta la democracia, pero no imponiendo a cada rato y por cualquier circunstancia, porque este tema electoral empezó con que eran los días de elecciones, ahora ya estamos con las primarias, y se va extendiendo esto y se va transformando en una prohibición, en una actividad una iniciativa relativamente recurrente de impedir el funcionamiento de la actividad normal. Esas son las regulaciones que nosotros creemos que son muy contraproducentes, las que al final constriñen de una manera muy severa la autoridad, el derecho a funcionar, a trabajar, a abrir los establecimientos, a esa libertad que para nosotros es básica del modelo. Muchas gracias.